Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo, ¿quién les habla? Héctor Amodio Pérez. Se pone en marcha el cernidor número 246, correspondiente al día 20 de noviembre del año 2025. Voy a seguir con el frangollo Cardama. La diaria dio como gran noticia que la garantía presentada por Cardama, que como saben fue emitida por la firma británica Eurocommerce Bank, un banco que se reveló como una empresa falsa y cuya falta de actividad hizo que recientemente se la retirara de los registros comerciales del Reino Unido, resulta que la garantía es falsa. Se agrega que en su momento el abogado del Piazzo alertó acerca de algunas desprolijidades en la documentación presentada por Cardama. Pero lo que no se dice es que poco más adelante el mismo abogado del Piazzo dio su visto bueno. La novedad, según la diaria, es que el 8 de noviembre el gobierno uruguayo recibió un informe de 43 páginas elaborado por el notario madrileño Ignacio Martínez Gil. Notario es lo que nosotros llamamos escribano. En el documento analizado por el periódico, el profesional, el notario, concluye que las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional son absolutamente falsas y no fueron expedidas por ningún notario. En su informe, este señor notario Martínez Gil no oculta su sorpresa por lo burdo de la maniobra ni por el hecho de que semejante documentación siguiera su curso. De hecho, califica el acta como una clara falsificación realizada por alguien absolutamente ignorante de la legislación notarial española, tanto por los errores formales como por el tipo de documento utilizado. Según este notario, bastaba una lectura superficial para advertir el modus operandi detrás de la maniobra. Asimismo afirmó que en su larga vida profesional nunca había visto un acta de manifestaciones con esas características. Muy bien. Es sabido que Cardama contrató la garantía extendida por Eurocommerce y pagó por ella, por lo que el primer estafado es Cardama, que presentó de buena fe la garantía, la que fue visada por el estudio de Del Piazzo y por tanto aceptada por el Ministerio de Defensa. Entonces, no sé a dónde quieren llegar. El escribano Martínez Gil dice que bastaba una lectura superficial para advertir la maniobra y que el acta es una clara falsificación realizada por alguien absolutamente ignorante de la legislación española. Pues no parece que fuera tan así, porque si un estudio tan prestigioso como el del señor del Piazzo la dio por buena, o no era tan fácil descubrir la maniobra, o el abogado del Piazzo no es tan bueno. Yo me inclino por eso. Una de dos. Así que esperamos novedades. Ahora voy a referirme a un hecho que me atañe a mí directa y personalmente. El señor Fernando López de Alessandro acaba de publicar un libro llamado Demócratas y Ortodoxos,
una historia de la izquierda uruguaya entre los años 1900 y 1990. El subtítulo del libro, Una historia de la izquierda uruguaya, sugiere que puede haber otras historias, porque esta es una historia de la izquierda uruguaya. Yo no me propongo escribir otra historia. Lo que quiero es aportar los hechos que faltan en el libro y que están referidos a los años que van del 1957 a 1967 y que tienen que ver con la formación de los grupos de autodefensa del Partido Socialista, la posterior decisión del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de apoyar a Raúl Sendic en su labor sindical, cómo esos grupos de autodefensa pasaron a ser el sostén de las marchas cañeras, la designación de Jorge Manera Lluveras como representante socialista en el coordinador, cómo fueron las relaciones entre quienes comenzamos a militar dentro del coordinador con el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, con Sendic ya en la clandestinidad, tras el tiro suizo, hasta el rompimiento tras los sucesos del 22 de diciembre de 1966 y el oportunista apoyo a las resoluciones de la OLAS en 1967, apoyando al Partido Socialista a la lucha armada en América Latina, luego de haber negado la ayuda que nosotros le habíamos solicitado tras los sucesos del 22 de diciembre y que yo personalmente le pedí al secretario general de entonces, José Díaz. A mí fundamentalmente me interesan esos hechos porque son los que yo tuve participación directa. Por lo que para mí, la verdad, el libro empieza en la página 597 y termina en la 716. El libro tiene casi 1000 páginas. Ahora bien, apenas comenzada la lectura, porque empecé por la página 597, comprobé el vacío sobre algunos hechos importantes y los errores de interpretación que comete el autor, que habiendo nacido en enero de 1964, es decir, 6 meses después del robo al tiro suizo, tiene que haberse basado en la documentación a su alcance, pura y exclusivamente. Ahora bien, yo le hice llegar al señor López de Alessandro una pregunta. ¿Le interesa conocer mi opinión? La respuesta fue que no. Está bien, está en su derecho. Pero lo que no le puedo aceptar es la razón por la cual no le interesa mi opinión. La razón esgrimida fue que yo habría interrogado en un cuartel a un gran amigo suyo, el historiador Carlos Machado, al que yo conocí en el Partido Socialista, pero con el que nunca crucé una sola palabra, más allá de un saludo de circunstancias, ya que estábamos en veredas opuestas. Además, Machadito, como le llamábamos, era lo que hoy se llama un gay. Entonces, en aquel momento, la sociedad uruguaya toda sentía, nosotros también, a ese tipo de personas, rechazo. Ahora bien, como yo sé que la versión o la excusa del señor López de Alessandro es falsa, me puse a buscar y encontré una nota titulada Carlos Machado, Humildad, Sabiduría y Talento, firmada por el mismo José Díaz, el José Díaz que de Alessandro dice que fue partidario de la lucha armada. Es decir, que era un revolucionario, pero que careció de la solidaridad para merecer tal calificativo. Nos negó el apoyo. Y en enero de 1967 nos salvamos por el apoyo del Partido Comunista. Dice un pasaje de la nota escrita por José Díaz. En esos años y hasta 1974,
atención a la fecha, 1974, fue un respetado dirigente del Partido Socialista. Se está refiriendo a Carlos Machado, ocupando durante bastante tiempo su Secretaría Internacional. En este último año, o sea, en 1974, fue apresado y vejado por las fuerzas conjuntas en los albores de la dictadura cívico-militar, por entonces encabezada por Bordaberry. A raíz de lo cual, en acuerdo con la dirección partidaria clandestina, decide exiliarse en Buenos Aires hasta su reciente muerte. Como verán, esta nota tiene una serie de errores. 1974 no son los albores de la dictadura, ya estaba establecida. O sea que más allá de los errores, en 1974 yo ya estaba en España, por lo que le voy a pedir a Javier que muestre la documentación que ustedes podrán observar. La entrada a Brasil, 15 de octubre de 1973, y la posterior renovación de la permanencia en España otorgada por las autoridades españolas. O sea, en 1974 yo estaba en España. Hay que hacer una aclaración. En la documentación está figurando usted con el nombre con el cual usted salió. Claro, lógicamente. Ahí no dice Héctor Amodio Pérez. Está bien, para demostrar que era real lo que usted está diciendo. O sea que yo no pude interrogar a Machadito, quien, de ser verdad lo que dice López de Alessandro, le ha mentido, a menos que sea el mismo López de Alessandro el que está mintiendo y no quiere verme por cualquier razón y se ha inventado esta mentira. Al mismo tiempo, en esta nota que les voy a leer, Machadito se desmiente a sí mismo, si es que ha mentido. Porque veamos lo que, según José Díaz, escribió Carlos Machado en su momento. De alguna manera, la historia es el campo donde se puede meter a todos los actores. Por su complejidad, requiere de intentos que la hagan comprensible. El recurso es la objetividad, que se identifica con la honestidad. No te guardes un documento porque no te conviene su lectura. Y no inventes. Igual siempre lo que opines va a ser subjetivo, pero no hagas trampa. Esto lo escribió Carlos Machado. Yo le dedico a López de Alessandro estas mismas palabras de su entrañable amigo. En el libro se publican los nombres de quienes fueron entrevistados por el autor. Y con asombro veo que faltan los nombres de quienes en 1967 renunciamos al Partido Socialista por habernos negado precisamente la dirección del partido la ayuda que le pedimos. Y que fuimos los responsables de la crisis posterior del Partido Socialista, de la que no se habla. Me refiero a Jorge Manera Lluveras, Alicia Rey Morales, Ismael Bassini Campiglia, Heraclio Rodríguez Recalde, Edith Moraes Salves y ¿quién les habla? Héctor Amodio Pérez. Los que somos los supervivientes, firmantes de la carta enviada en enero de 1967 a la dirección del Partido Socialista, entregada en mano al entonces secretario general José Díaz Chávez, por el entonces miembro del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, Germán Vidal, que aunque alejado desde la primera convención de febrero de 1966, se ofreció a colaborar tras los sucesos de diciembre de 1966. Sobre este hecho no se dice en el libro una sola palabra, siendo como fue en su momento una crisis interna del Partido Socialista de gran envergadura.
ya que el doble papel jugado por la dirección a cargo del mismo José Díaz provocó el alejamiento paulatino de varios militantes que se fueron integrando al recién nacido Movimiento de Liberación Nacional. Según López de Alessandro, las crisis del Partido Socialista se debieron a los vaivenes del entonces secretario general Vivian Trías, pero nada se dice del oportunismo de una dirección que basó su enfrentamiento con el Partido Comunista en una supuesta defensa de la lucha armada, lucha en la que otros pondríamos el cuero y ellos la dirigirían desde la Casa del Pueblo. Nada se dice de las razones por las que la mayoría de los miembros del inicial MLN proveníamos del Partido Socialista, y del MLN se dice muy poco, siendo, como se dice que fue, nada menos que la causa principal del golpe de Estado de 1973. O sea, otro libro que dice tratar de la historia reciente, pero que deja afuera aspectos fundamentales de esta misma historia. ¿Por qué? No lo sabemos. Creo que López de Alessandro es el único que nos puede dar una explicación coherente de por qué no nos ha entrevistado, por qué no le interesa realmente hablar conmigo, aunque yo creo que lo tiene más difícil que Marcelo Bielsa para explicar los 5 goles que nos hicieron los Estados Unidos. ¿Habrá tenido algo que ver Donald Trump en los 5 goles? Lo tiro por ahí, a lo mejor alguien me lo explica. Para terminar, decir que en el sumario del senador Enrique Erro, que me llevé los otros días, además de Amodio Pérez y Alicia Rey, al senador Enrique Erro lo vincularon con el MLN Teresa Labroca Ravelino, Mario Arquímedes Piris Bude, José Mujica Cordano, Adolfo Bacen Alanís, José Rubén Botaro, Mauricio Rosenkopf, Juan José Mena, Fernando Muñoz Álvarez y Agapito Felipe Cantera. Pese a todo lo que se ha dicho de que yo había hundido, señalado que era el responsable del desafuero de Enrique Erro, los que lo hunden a Enrique Erro son Bacen Alanís, Piris Bude y el doctor Agapito Cantera, que son los que realmente aportan datos sobre la real vinculación de Enrique Erro con el MLN. Pues yo había dicho que me había pasado una información sobre unos supuestos ilícitos cometidos por Glauco Segovia. Están mis declaraciones ahí. Sin embargo, estos 3 relatan cómo Erro dio cobijo en su casa a clandestinos, cómo enfermos fueron atendidos por médicos en casa, en el domicilio de Enrique Erro, y etcétera, etcétera, etcétera. Que se había ofrecido para hacer enlace con Punta Carretas, porque como él era parlamentario, no lo iban a estar revisando, en fin, todo hecho. Así que en los próximos programas seguiré hablando del libro Demócratas y Ortodoxos. Una opinión, ¿no? Lo sentaste en la silla y lo acomodaste, digamos, Dios. Claro, pero es que es de tal falsedad. Ahora, ¿por qué no querrán entrevistarte? Porque aunque tengas diferencia contigo, si le das la posibilidad de que se entreviste, los tipos pueden venir a hostigarte y que vos te manques. Es la misma razón por la cual ni Clara Aldrich, ni Gerardo Caétano, ni Caula, ni Alberto Silva, ninguno ha querido hablar conmigo. Alberto Silva lo encontré un día en la radio, en la CX30, y le dije, yo tenemos que hablar. Y me dijo, sí. Digo, bueno, ¿cuándo nos vemos? Yo te aviso. Lo estoy esperando. Bueno, interesante. Alvarito, tenías varios temas hoy. Sí, no, pero
Con respecto a esto, en lo de José Díaz no hay ningún documento, por lo menos nunca pasó nada en ninguno de mis manos que haya apoyado la lucha armada, ¿no? Ni, lo apoyó de Boquilla, estuvo preso en Punta Garreta. Claro. Pero el lío adentro fue grueso. Pero y hay mucho papel con de eso, ¿no? Además, toda la participación que tuvo la juventud en aquel entonces, fundamentalmente la juventud del Centro Alfredo Caramela, en la formación de los grupos de autodefensa, la crisis de la Unión Popular, provocada más que nada no por la alianza con Erro, sino porque desde los sectores de la juventud se cuestionaba en ese momento ya el tema electoral, con Sendiga a la cabeza. Todo eso se pasa de puntillas sobre esos aspectos, que fueron fundamentales. Con la creación del MUS, le da más relevancia al nacimiento del movimiento unificado socialista proletario, que fue una manga de desorbitados. Le hace una entrevista a Fernando Moyano, con el cual yo estuve discutiendo a través de Posta Porteña durante meses, porque él fue miembro del MUS y era amigo de Feldman. Estuvimos polemizando. Quizás el amigo del porteño tenga guardado las discusiones que tuvimos con Fernando Moyano. De eso no se habla. Una vez casi terminamos en el Congreso del año 59, casi terminamos a los tiros con la gente del MUS. En fin. ¿Qué papel jugó Julio Luis? El papel de Luján Molins. El papel de los dirigentes del interior del Partido Socialista. En las crisis. Porque el factor catalizador en ese momento fue Raúl Sendic, que fue el gran divisor del Partido Socialista, porque se propuso la lucha armada, con aquellos artículos, un revólver o la Constitución. En fin, seguiremos. Albert. No, hay un video circulando de Percivale sobre el tema del 14 de abril. El 14 de abril de 1972, uno de los días más sangrientos de la historia del Uruguay. Y lo que dice allí, lo que afirma, habla de terrorismo de Estado. No sé si todos los que hablan y dicen la palabra terrorismo de Estado, lo dijo el florero, el abogado, el otro día, que decía todo que sí a lo que llamaba la chargoña. Lo que decía la fiscalía estaba todo bien, utilizó ese término. La frase terrorismo de Estado fue cambiada, ¿no? La usa para lo que quiere. Claro, pero es como... Son medias mentiras. Seguro, no, pero además, ¿de dónde proviene? Siempre del mismo lugar, de Argentina. De la Argentina proviene la frase terrorismo de Estado, de Argentina proviene la frase los dos demonios, y entonces con eso esto se alimenta, pero le cambiaron, porque esto es de un libro de Luis Eduardo Duhalde que dice textualmente el Estado terrorista argentino. Es al revés, ¿no? Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Fue utilizado, es el libro del año 83, Estado terrorista, es decir, cómo se llevó adelante la represión en Argentina, que es totalmente diferente a la que ocurrió acá, y muy parecida a la que ocurrió en Chile. Es decir, que allí, en Chile y Argentina, hubo voluntad de exterminio. Claro. Acá no. Hasta lo dice José Mujica, después lo van a ver.
pero lo dice Mujica que no hubo. Es más, él no dice, dice adversario, ¿no? Utiliza ese término, no enemigos, adversario, por algo será. Se ha cuidado. Seguro, por algo será. Porque no quiere que le tiren el libreto arriba de la cara. Claro, entonces esto son todos versos para cobrar. Después que quiero mencionar algunos artículos de la ley 18.596, que el otro día también la pusieron arriba de la mesa durante el juicio. Y ahora el video que es muy breve y después vamos a comentar. Exacto. La entrevista no, la audiencia con el señor Mujica y con la señora Topolansky, porque fueron con los dos, estaba programada para octubre, noviembre, pero justo coincidía con las elecciones. Recordemos, 14 de abril de 1972, en una acción planificada previamente, el MLN Tupamaros asesinó al ex interventor del Consejo de Secundaria Armando Acosta Hilar, al capitán de la Armada Ernesto Moto, al subcomisario Oscar Delega y al agente Carlos Leites. También hirieron de gravedad al agente Facundo Goñi, que falleció meses después a causa de las heridas. Hubo una reacción de las fuerzas de seguridad ese mismo día que terminó cobrándose la vida de 8 integrantes del MLN, así que en total, aquel 14 de abril dejó 13 fallecidos. ¿Qué es lo que usted está investigando? Sí, acá hay que aclarar bien las cosas, porque nuestra competencia es crímenes de lesa humanidad. Ley 18.026, de 25 de septiembre de 2006. Modificación al Código Penal, Estatuto de POME de la Corte Penal Internacional. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Los crímenes de lesa humanidad solo los cometen los agentes del Estado. O sea que nosotros vamos a investigar toda la situación, pero con la posibilidad de imputación solo de los crímenes de lesa humanidad. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 24. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor, el 1 de julio de 2002. Porque lo que hayan cometido los integrantes del MLN no es nuestra competencia y además ya fueron juzgados. ¿Qué tiene que ver? Porque está hablando de los crímenes de los militares, de los cuales él acusa que fueron cometidos antes de la entrada en vigor del tratado. Lo que pasa es que acá hay un tema, es como dijo Álvaro. Esto trabaja para la tribuna, ¿correcto? Por plata. ¿Pero por qué porque la tribuna? Porque el tipo dice, yo estoy solo para estudiar los crímenes de lesa humanidad. Entonces no puedes estudiar ninguno, porque después que se aprobó el Tratado de Roma y fue ratificado por Uruguay, no había dictadura ya, no hubieron crímenes de lesa humanidad, o sea que para atrás no podés ir. Él no mete un solo caso por crimen de lesa humanidad. Él hace por homicidio simple y sencillo, por secuestro, por desaparición forzada, que no tiene nada que ver con lo que dice el Tratado de Roma. Pero ¿cómo lo logran hacer? Porque ellos corrieron los plazos de vencimiento, entre comillas, de los delitos. O sea, los delitos tienen periodos de vigencia hasta cualquier tiempo vos lo podés juzgar. Y se habían vencido todos, pero en determinado momento dijeron no, pero cuando salimos del 85 para adelante... Igual no le daba el tiempo. No le daba, entonces era una inventaron otra cosa. Como era una democracia tutelada, el Parlamento decidió extenderlos. Pero en la democracia tutelada tenían parlamento, tenían legisladores de todos los partidos y cobraban sueldos. Entonces, si los que lo votaron, porque era una democracia tutelada, tenés que devolver la plata porque no estabas trabajando de vivo. Ese es el otro tema. Porque hay que ser medio hasta grosero para aplicarlo. Ahí está el problema. El tipo dice, yo estoy para estudiar solo los delitos de lesa humanidad, que solo los comete el Estado. Yo discrepo. ¿Dónde dice que lesa humanidad será cometido por el Estado? En ningún lado. Los delitos de lesa humanidad son, yo te agarro, te torturo, te secuestro, te tiro, te hago desaparecer, elegí lo que quiera, después del tratado, y todavía bajo una declaración de guerra. Porque acá en el Uruguay existió una declaración de guerra, que vos la has comentado varias veces, Amodio, del propio Sendic a título individual. Los metió a todos en la bolsa, pero el tipo fue el que resolvió. Y sacó un comunicado. Automáticamente, yo creo que en los cuarteles los militares de la época festejaron. Dijeron, estamos en guerra. ¿No? No salimos a pintar más árboles, estamos en guerra.
Y si estamos en guerra, ¿qué es lo que hacemos? No jodemos, dijeron. Ujú. ¿No? Tengo un lío con los teléfonos brutal, Bueno. perdón. Pero la realidad es esa, no hay otra realidad en este negocio, ¿no? Dígamelo como quiera. Más lío tiene Percivale. Percivale no lee los diarios. Martes 22 de septiembre de 2015. Vuelvo a reiterar la fecha. Martes 22 de septiembre de 2015, diario El País. Creo que Pérez Manrique, Ricardo Pérez Manrique, en el Poder Judicial tiene alguna importancia, ¿no? Creo, capaz que para Percivale no. Además integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha estado en los últimos años. Y el 22 de septiembre del 2015, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, le dijo al País que hasta que se dio el golpe de Estado en 1973, los militares estaban al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que había delegado la Ley de Seguridad del Estado, la 1468, que no digo por dónde se la pasa a usted. Porque para pasársela por ahí hay que tenerlo y ponerlo arriba de la mesa. Y otra cosa, usted que el otro día hablaba de contexto histórico. ¿Y de qué contexto histórico está hablando? Usted sabe lo que pasó, 5 de mañana y 8 más en el resto del día. 13 uruguayos que no estaban jugando. Había un lío bastante grande, ¿no? Y este personaje saca del contexto crítico que no sabe que en la noche Julio Marenales Sáenz y Mauricio Rosenkopf se entrevistaron con Wilson Ferreira Aldunate el mismo 14 de abril y que no participó Eleuterio Fernández Huidobro porque fue detenido en horas de la tarde. Eso no lo sabe Percivale, eso no lo pone en el contexto crítico. Y tampoco dice que el que planificó y llevó a los 2 miembros del MLN fue Héctor Gutiérrez Ruiz. No mienta más, Percivale, no mienta más. Lo que a mí me sigue llamando la atención es que cómo el Poder Judicial puede dejar pasando estas cosas. Porque esta declaración que hace alguien que se destacó y mucho dentro del Poder Judicial, muy respetado, por lo menos varias veces que pude hablar con el doctor Pérez Manrique, me di cuenta que estaba muy lejos de lo que hace Percivale. Entonces, la verdad que no entiendo cómo este señor puede seguir en ese lugar. Señor, fiscales hay muchos, señores pocos, ¿no? No entiendo al Poder Judicial, no entiendo al sistema político, no entiendo a los gobiernos que lo dejaron ahí, porque este personaje es un peligro institucional por lo que está haciendo. Porque si algún día, como decía Mujica, la torta se va a dar vuelta, la tortilla se va a dar vuelta, y si se da vuelta la tortilla, y vamos a tener que pagar más juicios que Cardama, ¿no? Y bueno, podríamos seguir con el contexto histórico a partir de ese día, ¿no? Que ocurrieron un montón de cosas al otro día y al otro día y al otro día. Y acá dice que no, la 14.068 del 10 de julio del 72 no vale. Mire usted, así que Jorge Valle no vale, no valía en el Parlamento, Wilson Ferreira Aldunate no valía, Selmar Michelini no valía, algunos votando a favor y otros en contra, pero votando. Es muy raro todo esto, ¿no? Acá es muy claro lo que dice Pérez Manrique. Estaban al frente de la lucha antisubversiva y tenían todo el poder que había delegado la Ley de Seguridad del Estado. ¿Y quién la votó? El Parlamento Democrático. Después, claramente ustedes ponen que la dictadura empezó en el año del 13 de junio de 1968, ¿no? Y bueno, y con eso usted está buscando seguramente que sigan cobrando, porque si no los va a investigar a ellos y va a investigar a los otros, que seguramente la mayoría de los otros han fallecido. ¿Sabe qué es la mayor pena que me causa? Los que estudian, los que saben de derecho, que conocen todas las leyes, se dan cuenta de la barbaridad que hace Percivale. Y que hacen los jueces que lo avalan. Sí. Y que hacen los tribunales que avalan a esos jueces. Y quiero hacer un comentario después del otro día. Está bien. Pero entonces yo le voy a explicar algo.
A mí lo que más me duele es que le permitan seguir haciendo esto, porque es imposible que no. Ferrero avaló el otro día, no hace muchas semanas, la actuación de él cuando fue impugnado. Entonces, la realidad me dice una cosa sola, todo el mundo mira para otro lado, nadie quiere ver la verdad. La verdad, ojo, la verdad es sucia para todo el mundo, les aclaro. Sí, claro. Esta no se salvan más los que nacimos después del lío, porque los que nacieron antes de ese lío y estuvieron durante ese lío, es sucia. Es una verdad sucia, pero es verdad. Ahora, hay veces que el ser humano, y los uruguayos en particular, porque hay otros pueblos que no lo han hecho esto y lo han superado de otra forma, no lo entienden porque no les interesa entenderlo. Les gusta hacerse, golpearse el pecho. Yo soy demócrata. Mire, muchachos, hay un montón de gente que se declara demócrata y no es demócrata. Si vos querés un sistema democrático y republicano, porque yo creo que es el menos malo, no quiere decir que sea perfecto, pero es el menos malo, el pluripartidista, ese sistema tenés que buscar la verdad. De a granito la tenés que buscar. Y con personas como la de Percivale, que se presta a hacer esto, porque el tipo es el mascarón de proa del barco, lo llevan de punta de lanza. Y los otros miran para otro lado. Entonces, no, pues yo no tengo nada que ver. No, sí, tiene que ver. Ahora están quedando muchos apretaditos. Muchos jueces avalan lo que él plantea, muchos tribunales de alzada avalan lo que dio el primer dictamen, y hasta la fiscal de corte terminó avalándolo. O sea, quedó embretada. Venía Bárbara Ferrero hasta que le pusieron esa y tuvo que ponerla, ¿no? Me da lástima. Esa gente no busca la verdad, busca flotar, son unos buenos corchos. Hay gente que es corcho, ¿vio? Con dictadura y con democracia. Hay gente que flota. Estuvo durante la dictadura y quedó en la democracia. De eso hay en todos lados. Y en el contexto histórico, producto de esa reunión de Ferreira Aldunate con los dos miembros del MLN, desde la justicia militar y a través de los militares, se le generó un sumario administrativo de carácter secreto a Wilson Ferreira Aldunate. Sumario administrativo que se extendió y se fue extendiendo y llegó incluso hasta 1976 en forma directa, luego que Ferreira Aldunate participara en el Congreso de los Estados Unidos y Estados Unidos le quitara la ayuda militar a Uruguay, pero continuó después durante la dictadura, con todos los discursos de Ferreira Aldunate, están la mayoría en esos papeles, y que provocaron que cuando volvió al país fue detenido. Ese es el contexto histórico que Percivale no percibe. El otro día voy a hacer un comentario que mucha gente puede decir, eso no sé si es así o no es así. Pude, si se quiere, percibir que tanto los jueces, que incluso los abogados defensores, le falta un conocimiento importante del otro pedazo de historia, ¿no? Porque él viene y entonces mete todo lo que esas cosas que mete, pero no hay nadie que le tranque eso. Por eso yo insisto que esto es un tema político y no jurídico, porque entonces, si es político, no lo pase por la justicia. Pero por eso, porque los abogados defensores actúan, y cuando dice esto disparate que quería meter el otro día, decían, no, eso no puede ir, pues ya, ¿cuántas pruebas va a poner? No tiene nada que ver, porque metió 20 expedientes y resulta que el único que estaba directamente vinculado con el tema de Michelini y Gutiérrez Ruiz era el caso de la hija de Michelini. Pero después, lo otro, no tenía absolutamente nada que ver. Él lo ataba mintiendo y diciendo media verdad, ¿no? Que es lo que comúnmente hace. Este personaje no resiste un debate, ¿no? ¿Pero y por qué dispara? No sé, pero llenamos el estadio. Nosotros tres, que traiga Caetano y alguno más, y llenamos el estadio. Más que Peñarol y Nacional. Sí, pero no quiere. Pero de verdad lo digo. Este señor no aguanta 5 minutos, porque cuando él diga lo que dice, enseguida hay una montaña de cosas del otro lado para decirle. Porque él además lee los libros
Se ve que el día 22 de septiembre del 2015 leyó la parte deportiva, pero no leyó a Pérez Manrique, porque si no, no puede decir lo que, lo que él no dice. leyó. El tipo viene mal entrañado, viene jodida la cosa. Pero no le dan a Nasta para ir a ninguna tele a un debate, ¿no? No le da la Nasta. Él va a los programas que va cómodo. Sí, él va claro. cómodo. A ver, es como el caso, Amodio llamó a uno que escribió un libro, dijo, quiere hablar conmigo y le cuento mi verdad. No, con usted no. Y claro, si le plantás la verdad, le quemás 80, 90 hojas de un libro, y el tipo se tiene que matar después. No, pero Ese es el problema. hay un tema hablando del contexto histórico. Sí. Hay un hecho que no se puede dejar de lado. El 14 de abril fue el punto de inicio de un plan que se llamó el Plan Hipopótamo, que era prácticamente la toma de Montevideo. Y el MLN, tras el secuestro de Bardesio y los datos que Bardesio proporcionó, elaboró una lista y mandató a todos los miembros del MLN a ejecutar a quienes se encontraban en esa lista, cualquiera fuera la circunstancia. Eso, independientemente de que los miembros del MLN hayan sido juzgados, no se puede eliminar sus actos del contexto histórico. Me parece que es evidente. Entonces, no se puede analizar solo el 14 de abril por la reacción producida a partir del mediodía del 14 de abril. Además, una cosa que hay que tener en cuenta es que 2 días antes del 14 de abril nos habíamos fugado 12 de la cárcel de Punta Carreta. Entonces, el contexto histórico hay que asumirlo en su totalidad, no tomar solo lo que interesa. Que viene a ser lo que decía Carlos Machado, no mientas y no dejes de lado cosas que no te interesan porque no te convienen. Bueno, había un escritorio en Francia, perdone, no lo tuteo. Cuando nos hemos visto, nos hemos tratado correctamente de usted. Solo porque recordé las palabras de Carlos Machado. No, que hay un escritor que quería escribir la historia de Europa, pero no quería poner el nombre de Napoleón Bonaparte. Y no la puedo escribir. Seguro. No es una historia completa. Seguro, claro. Es toda una mentira. Esto es lo mismo. A ver. Aparte los elige. Porque una persona que tenga respeto por sí misma, que sea fiscal, juez, que son cargos importantísimos en la República, la gente depende su libertad o la prisión de un juez y un fiscal. ¿Está claro? Después vendrá la apelación, todo lo que quiera, pero mirá que te mandan guardar. O sea que son cargos realmente importantes en la República. Y un tipo que no tiene autoestima de que llegó a ese lugar y hace lo que hace, yo, la verdad, quedo maravillado. Porque el tipo arranca, yo estoy para estudiar los crímenes de lesa humanidad y que solo los cometió el Estado. Los otros no me importa y lo pagaron, te dice todavía. Mirá, y como vos decís, el contexto histórico, te cuenta la mitad de la película. Ni la mitad, te cuenta un cuarto o media o 3/4, te saca el otro pedazo. Pero después te explica que no. En todo caso no lo pagaron tampoco, Percivales, porque si no hubiera sido por la ley de amnistía, José Mujica no hubiera sido presidente de la República porque salía en el 2012. Entonces ese contexto histórico también debe colocarlo. Como él, muchos más. Otros salían en el 2016. A ver. Bonomi tampoco podía haber sido ministro del Interior. Mirá. Así que ponga el contexto histórico, lo pone todo. Acá la cosa, perdón, Horacio, es que están siendo procesados gente que no estuvo ahí. Capaz que hizo cosas peores. No, pero es lo que voy a decir. Si lo corren, capaz que le puede poner 200, 300 años. Pero en ese lugar que él quiere para que la gente vaya a cobrar después, no estaba. Y en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Silveira nunca estuvo en Buenos Aires por ese tema, y Medina tampoco, si llegó al CIDE en julio y esto pasó en mayo.
Pero ahí están los dos mirando el televisor. A ver, yo te voy a explicar. En África, en Sudáfrica, perdón, no en África, en Sudáfrica, el apartheid se terminó con una amnistía. Si no había amnistía, el apartheid no se terminaba. Y peor que lo que pasaron los afrodescendientes, los morenos de allá, no lo pasó nadie, ¿no? No, nadie. Con los blancos de allá, descendientes de los ingleses. No lo pasó nadie peor que esa gente. Sí. Y eso tuvieron que suavizar la cosa porque si no, no se salía. Y la respetaron. ¿Cuánto tiempo tuvieron vicepresidente blanco? Ganaba la elección. Los morenos, porque eran mayoría, no podía perder el hombre. El Congreso Africano, no me acuerdo bien el nombre del partido, pero siempre ponían un vicepresidente blanco. ¿Ah? Entonces, lo que pasa acá es que no quiero perder el partido, me llevo la pelota y la pincho todavía. ¿Está bien? Porque ahora tengo el tiempo, pero como dijo Mujica, se da vuelta la tortilla, ¿y qué hacemos? Bueno, vendría bien. Sí, vendría bien. La verdad que vendría bien, sí. Por lo menos capaz que se ajusta un poco más a la historia real de la que tenemos, ¿no? Y acordate, en cualquier momento le dan un cargo internacional. Que, que después quiere hablamos de algunos temas internacionales que están divinos. Hay que ver una cosa además, en el procedimiento de la calle Amazonas, estuvo al frente Campo de Hermida. Campo de Hermida estaba en la lista. Estaba en la lista, exactamente. El Castiglioni estaba en la lista. Cuando... Los que estaban en la lista salieron a buscarlo. Entonces, Claro, eso fue el problema. Yo sé que Percival leyó y escuchó los audios del libro Los audios del ocaso, porque estuvimos hablando sobre eso. Y se oye la voz de Castiglione que dice, déjalos, pero secos. Entonces, eso es contexto también. ¿Por qué pasó lo que pasó la tarde del 14 de abril? Porque había habido una mañana del 14 de abril y estábamos en guerra. Y lo mismo pasó con el caso de Sendik cuando fue detenido por última vez. Que Campo de Hermida lo quiso. Sí, lo iba a boletear en el momento que no. La Marina le dijo y después lo llevaron al hospital militar y lo salvaron. Sí, lo salvaron directamente. El médico que le dijo 1 centímetro más arriba la bala y no podíamos hacer nada. Tengo algunos mensajes. Miren, el 572 le manda un mensaje para usted. Sí. Buenas tardes. Es una pregunta para Álvaro Alfonso sobre el libro de Rey Piuma. Sí. Un marino acusa. ¿Qué opinión tiene? Desde agosto estoy haciendo la pregunta y no he recibido respuesta. Gracias. Le aclaro. Usted mandó una también el 3 de noviembre. Integrante de la Armada. Mandó otra más. Le contestamos una el 9 de septiembre. Que me informaron que no era hermano de Alicia Rey, porque usted había preguntado si había un rey que era pariente que no era. O sea que yo le he contestado las que he visto. A veces tengo mucho y se me pierden acá dentro del WhatsApp. Pero bueno, por lo menos que yo sepa. Sí, que usted sepa. Pero la pregunta era esa entonces. Sobre el libro de Rey Piuma, un marino acusa. Sí. ¿Qué opinión tienen desde agosto? Bueno, ¿qué opinión tienen sobre eso? No sé, capaz si quiere la contesta otro día. Justo más allá del libro, en los archivos hay toda una historia de Piuma que de 13 páginas, con toda su historia, ¿no? Sí. Lo tengo acá adelante ahora. Y le voy a... Bueno, está todo el relato, lo que ocurrió, en otro programa lo podemos ver porque bastante me encargaría de este tema. Exactamente, pero le voy a leer la conclusión de este informe, es un informe de inteligencia que estaba en el archivo Castiglione. Dice, el sujeto, se refiere a Rey Piuma, ingresó con 19 años a la Armada. Durante su juventud
realizó estudios en el bachillerato de agronomía, vinculándose políticamente a diversas agrupaciones estudiantiles entre los años 70 y 73. Luego se dedica a trabajar con los pobres por intermedio de la Iglesia Catedral de Montevideo, parroquia de San Francisco Castores, vinculándose de esta manera al ambiente de los cantegriles, mostrando un perfil no muy claro de sus aspiraciones de vida, no encontrando en el momento de su ingreso en la Armada un claro camino que seguir, tal vez manifestando por la inmadurez de su juventud. De esto se podría desprender que su ingreso a la prefectura no se haya producido con el fin de obtener algún tipo de información especial, sino motivado por el hecho de no saber realmente qué destino darle a su vida y probar algo nuevo. Las informaciones, dice este tenso informe, aportada por Piuma a lo largo del tiempo, y ya sea en la prensa o en diferentes organismos, es siempre la misma y no va más allá de la aportada en su libro Un marino acusa, la que, resultante de un análisis, el mayor porcentaje de la misma proviene de conversaciones con terceros o de supuestas conversaciones escuchadas por él mismo, sin poseer aval de ellas más que su palabra. Inclusive, la nómina del supuesto personal involucrado en sus dichos está acompañada de supuesto personal involucrado en sus dichos y está acompañada de percepciones personales sobre las personas, las cuales pueden variar dependiendo de la persona que las emita. Perfecto. Ese es el informe, pero después podemos leer dónde estuvo, dónde denunció, a través de ACNUR, en Francia. Bueno, sí. Tenemos el 151, dice, ¿qué les parece cómo... Espero que esto le haya ayudado más o menos a responder la pregunta, ¿no? A medida de lo posible, te hizo el máximo esfuerzo. El 151 dice, ¿qué les parece cómo llaman al presidente? De defensa del Poder Legislativo, chapista, yo les pregunto cómo ven que están gobernando el verdulero y la cantante de tango. Bueno, no terminé de entender la pregunta, está media trabucada. El 260 dice, buenas nochecitas, aquí al firme como siempre, consulta para don Amodio. ¿Le interesaría volver a militar en política? Gracias y saludos. Es lo que estoy haciendo. Es lo que está haciendo. Una forma de hacer política apartidaria. Apartidaria. Claro. Gran contestación. Yo creo que todo el mundo hace política hasta cuando va al supermercado, porque la política es elegir. Cuando usted va al supermercado, elige precio y calidad. Y opina sobre lo que está eligiendo. Seguro, si hay varias marcas de azúcar, usted elige una. Bueno, ¿sabe qué está haciendo ahí? Política. Entonces, cuando a mí no me gusta la política, no. Todo el día hace política. Aparte de eso, ¿qué pasa? Dice, no me gusta la política. Está bien. Pero dice, no, pues yo no quiero votar. Pero después te quejás. Si votás, tenés derecho a quejar. Si no votás, no quejes. Claro. Es simple, mirá que soy drástico. Por eso es falso que los sindicatos no pueden hacer política. No. Hacen política. Pero claro, el problema es cuando hacen política partidaria. Ese es el problema. Cuando vos te pones la banderita de tu partido por encima de la bandera del trabajador, que es el sindicato, si es un sindicato de trabajadores, ¿no? Pero todo lo que hacen es política. Claro, todo es política. Eso está bien. Amodio me la puso en el área chica y vamos a patear, seguro. Lo tenía acá el título. No sé. Levanté el centro. Sí, claro. A ver, dele. Salió una información a través de Gurméndez, diputado, de que los medios ni la tocaron, ¿no? Poquito. El tema de la cuota sindical, el $1.000.000 que aporta el Estado a través de los descuentos que se le hacen a los funcionarios del Estado y que van directo al PIT-CNT. Son 9.963 aportantes, $1.000.000, ¿no? ¿Cuánto viene del sector privado al PIT-CNT? Y la cosa es, ¿por qué nosotros tenemos que pagar para que funcionarios públicos le descuenten? Porque ese es un trabajo, ¿no? Todos los meses tiene que decir, a ver, este pagó la cuota, se atrasó, ¿no? Bueno, ese es un trabajo. Y lo mismo las empresas privadas. ¿Por qué tienen que trabajar para el PIT-CNT? Y Marcelo Abdala no nos dice qué hace con la plata. Es decir, que no solo no dice qué hace con la plata, sino que además nosotros, es decir, cuando digo nosotros, es el Estado, estamos trabajando para el PIT-CNT. Y yo le voy a decir algo. Porque, ¿sabe qué pasó en Brasil cuando llegó Bolsonaro? Dijo, no, se acabó esto. Pregunte a ver si conocen a algún dirigente sindical en Brasil ahora. Claro, porque si Marcelo Abdala tiene que salir a cobrar, le va a ser muy difícil
juntar la platita No, porque para aparte, después. Vamos a ser honestos, cuando no se afilian al sindicato, principalmente son las empresas públicas las que hacen las retenciones. Que se llaman. Y es verdad lo que usted dice, la empresa no cobra por eso, no cobra una intermediación. No. Que tampoco le cobra, y le aclaro, cuando se hacen retenciones públicas para el Banco República, retenciones públicas por los préstamos, por las cooperativas. Y aclaro otra cosa más, hay una ley del año 34 en el Uruguay que está vigente, que muy pocas organizaciones que daban préstamos, el caso de ANDA es una de ellas, la típica, una ley casi a medida de ella, en donde vos sacás un préstamo en ANDA y si vos no le vas a, te lo retiran automáticamente. Pero si el privado saca y trabajan en una empresa privada, te obligan ahí, te mandan un telegrama y te dice, tiene que depositarme el dinero en la cuenta tal. Entonces yo tuve la oportunidad, porque un día atendí el teléfono de mi hija, de la empresa de mi hija, y le pregunté, bueno, ¿y cuánto le van a pagar a mi hija por hacer la retención por mes? No, la ley no dice eso. Usted tiene que retenerlo, sí, pero yo no quiero ser el malo, por no decir el maraño, de frente al trabajador, porque a mi hija se le fueron 2 empleados en su momento porque le vinieron las retenciones de ANDA. No estoy hablando de las retenciones judiciales, que tampoco las pagan esas, porque también se hacen. O sea, te usan de agente de retención y no te cobran. Sí, claro. Históricamente. Pero en este caso es el PIT-CNT el que está utilizando al Estado Todo y no paga, y tampoco dice qué hace con la plata. A eso me refiero. Ese es un problema de los que los ponen los 150 pesos. Eso ya, seguro. Yo no les pregunto qué hacen con la plata. No, claro. Pero lo que Yo tiene que cuando preguntarme... estaba afiliado al sindicato porque estaba en actividad, ahí sí preguntaba y molestaba todos los tiempos. Y me tocó estar en un congreso acá en el Palacio de Peñarol y armé un buen tuco que me querían calmar los muchachos de Canelones y no pudieron, y cuando estuve por el de Sutelante también. Porque soy pocas pulgas. Pero con una ley se termina este problema, ¿no? No hay más retención. Compran la paz, los dejan gritar el primer año, ¿está bien? Para el presupuesto. Y un retoquecito cuando hacen las ampliaciones, sí hay ampliaciones de presupuesto, que son 4 más, y después rajá y no pasa nada. La gente se olvida de memoria corta, lo piensan todo el sistema político. Sí, pero lo que quiero empezar a mencionar son toda la teta del Estado, cómo la agarran para todo. Está claro. El PIT-CNT y bueno, y también el Frente Amplio en otras cosas, ¿no? También. Y bueno, todo el sistema político en la misma. Se la voy a hacer más fácil. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Que es muy chico, van a pensar que es ridículo. Los parlamentarios firman de su salario, usted se ríe porque se da cuenta de lo que le voy a decir, sí, claro, el aporte a su agrupación o a su partido político, que lo retiene el Parlamento, la parte de administración. También me pasa lo mismo. Entonces, de repente es un diputado suplente, un senador suplente, un diputado suplente, más normal. Emocionado, como decía el diputado Chamandufao. Pero fuera de emocionado, entra un día y le sacan el porcentaje del día que entró. Y se lo pasan o sea, el día que asume, firma el papel y se lo mandan. ¿Me entiende? Están todos prendidos de la teta. Paga por un día. Yo por lo menos le cobraría. Hablando de prendido de la teta. Mejoraría un poco el presupuesto. Hablando de prendido de la teta, antes que se me olvide, Dele. El caso del ex director de colonización, que ha pedido también el subsidio. Sí, está pidiendo el subsidio. Bajá la bandera y vámonos, dijo, no seas malo. Buenas noches, vayan a descansar, mis amores. Los nietos se me van a dormir, parece. Me acaban de notificar. ¿Vieron qué educadito que los tengo, no? La madre hace como 2 semanas que no está acá en Montevideo, está afuera en el exterior, y el abuelo los tiene cuadrados. Pero sí, es verdad, yo no sabía eso. Qué vergüenza, pobre hombre, ¿no? Estuvo 2 meses, ¿no? Sí, iba a pedir subsidio de 1 año. No sé si es ¿Pedazo, un año o 6 meses. ¿De su mamá y de su papá? No sé si son 1 año o 6 meses. No, es menos. Le toca menos por 2 meses, que le dan 10 días. No, ¿Cómo estuvo? No. Tengo que fijarme en la ley. Pero, porque ojo, que esa es distinta. El subsidio ese no es igual que usted trabaja con un burro, lo mandan al seguro de paro. El seguro de paro se lo van recortando. Primero no le dan el 100 nunca. Arrancan con el 70 si tenés familia e hijos. Y empiezan a recortar, terminas en este caso es 85%. 85, veo que ya es distinto. Claro, y va directo a la jubilación. Y es 85 permanente.
y Sí, le sí, ejecuta. durante el año. El año. El año o los 5 meses. Sí, sí. Las dos posibilidades. Exacto, bueno, Ajá. ¿qué le parece? El 253 dice, buenas noches, al firme viéndolos desde Melo, saludos a los tres, Neri, al firme. El 629 dice, miles de horas sindicales, el BPS tiene 16 delegados, 6 de ellos cobran el 100% sin ir un solo día. Los otros 10 se reparten una bolsa de centenas de horas. ANCAP también gasta $1 millón anuales en horas sindicales. Es un robo con la ley del 2007. Sí, también lo hace UTE, también lo hace OCE, Lo hacen también lo todos. hace ANCAP, Antel, todas, no hay una. Del Estado firman una paz que le dejan hacer algún lío, algún revoltijo para justificar, que lo hacen normalmente una semana, 2 semanas antes de cada elección, para decir nos estamos moviendo por los derechos de los trabajadores de Paco y de Pico. El 260 dice, cuando deje de ser apartidario, que avise, así lo votamos. O sea, don Amodio, No, le están indicando, no creo que tenga tiempo. bueno, pero usted un día, cerca de las elecciones, puede decir, de todo lo que hay, me gustaría tal. Porque usted, vamos a ser honestos, usted vota a las elecciones. Sí, sí. Y no vota anulado, No, no vota en blanco. no. Bien, dijo bastante con eso, ¿no? O sea, alguien vota. Sí. Humberto Di Paolo dice, buenas noches, al que conocían como Machadito en la cárcel de Punta Carreta en los 70, ¿es el mismo Carlos Machado que No. nombró el señor Amodio No. al comienzo del No. programa del 20 No del tiene 11? nada que ver. Nada que ver. Hay una coincidencia en el, Nombre en y apellido. en el nombre y en el sobrenombre. y en el apodo. En el apodo. Sí. Este Machadito no era Machado de apellido. Ah, bien, Yo la próxima vez que hable con Nieto le preguntaré. bien. Acá el 990 dice, viéndolos con un poco de retraso, pero hoy en vivo, saludos para todos y gracias por estar ahí. Esos son los televidentes que a veces no llegan en el arranque y lo ponen ya diferido desde el principio, o sea que van llegando unos minutos después. Sí. ¿Tiene cosas para tirar? Tengo Sí, un sí, montón, sí. ¿eh? Relacionado con el Partido Nacional, la tenía la grabación acá, pero desde el martes, Sí. pero no se escuchaba bien, porque la grabaron de un celular y si la hubiéramos pasado no ¿Qué se entendía grabación? mucho. Cuénteme que me perdí. De Botana. Ah, ¿te Ese, acuerdas? no, pero porque voy a ahora Póngamelo en contexto. porque voy a No se ponga como Percivale que me pone un pedazo de texto que me pero pone. ahora lo voy porque voy a leer la nota que salió hoy en búsqueda relacionada con ese tema, pero vuelvo a reiterar, la grabación no se entendía, pero acá sí se entiende porque es grabada. Se entiende. Y está relacionada con las giras que están realizando de autocrítica en los distintos departamentos. Y hubo una intervención de Botana, del senador Botana, que voy a leer. Antes de leer lo que dijo Botana y lo que él piensa que por qué se perdió la elección, yo voy a decir algo, pues también quiero decir algo de esto. La elección comenzaron a perderla el día que pusieron el cartelito Nunca más terrorismo de Estado. Ahí perdieron voto a lo bobo, ¿no? Sí. ¿Mm? Se le cabrió el sistema. Sí, claro. Se bueno, el Se tema. pudrió la mano. Porque si no, alguien que me explique, si usted gana la primera vuelta por 90.000 y pierde en la segunda por 100.000, alguna cosa pasó. En la primera dijeron, bueno, vamos a votar el Parlamento, a ver para que, ¿no? Mayoría, a ver si hay mayoría, para que no tengan mayoría estos locos. Y después, bueno, pero Botana dijo, puso un ejemplo, ¿no? En Cerro Largo ganamos 5, 6, 7 a 1 al sector de él, del sector de Delgado, ¿no? Y fueron 5, 6, 7 a 1 los cargos para el sector de él. Dijo señalando al presidente del directorio. Imaginen en una reunión. Pero era pública la reunión. Sí, claro, reunión pública. Porque es donde se está haciendo Sí. el revisionismo. Claro, claro. Bueno, esas cosas La reflexionó antes de volver a quejarse de los centralistas, que se está volviendo el partido, con un foco alumbrado permanentemente a Montevideo y un descuido al interior. Este partido es cada vez de un puñadito más chico y menos abierto a todo el país, reprochó. Nos perdimos la oportunidad de haber transferido unas cuantas funciones nacionales a los departamentos y municipios. Podríamos haber cambiado todas esas estructuras
dijo Botana. Y luego reclamó abrir la puerta para que la sociedad se represente a sí misma. Fue ahí que el senador se metió de lleno a la crítica a la gestión encabezada por el expresidente Lacalle Pou. Dijo que fue un gobierno precioso e incuestionable desde el punto de vista de la obra pública, el equilibrio fiscal, del manejo de las cuentas públicas y de la seriedad. Pero matizó, lo que no hicimos fue atender las demandas de los ciudadanos, de la gente. A las cosas de la gente le respondimos muy poco desde el gobierno. Esas cosas que la mayoría de las veces son gratis, señaló al referirse a lo micro, al día a día, de los problemas de las personas por encima de las grandes reformas. En este punto, Botana puso énfasis en la situación que atravesaron los departamentos limítrofes con Argentina y Brasil durante el período pasado. Al litoral tuvimos incendiado durante todo el gobierno. Fui una y otra vez a decirles estas cosas a Casa de Gobierno y a los ministerios. Fui 15 veces por este asunto, recordó, y agregó, no podemos pretender que nos voten si la gente perdía comercios, empleos, estaba perdiendo todo, tenía todo incendiado, y no era porque faltaran proyectos, ideas, pero había una barra que entendía que éramos unos contrabandistas cuando le estábamos dando soluciones de absoluto corte liberal. Botana también lamentó haber convivido todo el gobierno con el reclamo del atraso cambiario sin que haya existido una respuesta. Este tipo de cuestionamiento a la gestión liderada por Lacalle Pou comenzó a incomodar a la dirigencia blanca, dice la nota de Federico Castillo, porque, bueno, primero era el tema electoral porque habían perdido, pero ahora se está apuntando a lo otro. Y a propósito que se apunta a lo otro, la norma para que los presos que están en Domingo Arena y en Coraceros vayan a su casa, a esta altura creo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Y en el pasado gobierno tampoco la tenía, porque aunque el presidente de Lacalle Pou hubiera agarrado con el dedo y apuntado para eso, había gente del Partido Nacional y del Partido Colorado que no la votaba. Exacto. ¿No? Entonces, ahora se armó esa cosa que Mujica, Manini, etcétera, que iban, ¿no? Bueno, a esta altura tiene que pasar algo, un milagro que puede haber. Un milagro que saquemos el 5 de oro ese de 94 millones que hay. Bueno, esto tendría que ser un milagro muy superior a sacar el 5 de oro ahora el domingo. Ahí está. Pero ya les adelanto que la cosa pues está... se está poniendo lindo entonces claro, la evaluación de la derrota. Sí, después también ahí se habla poco de las críticas sobre la elección de la vicepresidenta, Valeria Ripoll. Pero allí, 3-4 días antes, Laura Raffo era la vice y Salinas era el vice. Claro. ¿Mm? Sí, sí. A Salinas lo dejaron vestido. Sí, claro. Sí, trajo y corbata. Te tuvieron que avisar ahí. Sí, que no vengas. Fue espantoso eso. Sí, no vengas. No porque a mí no me convence Salinas tampoco, pero fue la forma que lo actuaron. ¿No? Yo tengo un temita para ir tocando, ¿no? Para ir tocando por arriba. Para marcar las diferencias, porque eso que vos dijiste, de que fue un gobierno que era todo bien armadito, serio, bueno, eso muestra las diferencias con esto. Claro, a mí me gustaría, no tendría que llamar al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que dijo que era el gobierno de Lacalle fue de medio pelo, ¿cómo evaluaría los 8 meses de Orsi? Claro. Exacto. Sí, sin pelo será, no sé. Porque, peladito. UKG, la gigante estadounidense de tecnología, anunció su cierre en Uruguay y comenzó con despido. Yo estuve averiguando, la UKG es la principal empresa en el mundo, ¿tá? Con el tema de software y todo ese tema de atención, de recursos humanos, todo salarios también, ¿no? Toda esa parte empresarial, administrativa, tecnológicamente es la uno. Hubieron algunos cambios y los tipos están buscando pagar menos y gastar menos y que les reditúe más. Entonces dice, luego de 3 años y medio de operaciones en el país, la compañía comunicó a través de un video que concluirá sus operaciones antes de agosto del 26. Ya comenzó con un proceso de despido de sus 300 empleados. Ahora salió el ministro, ¿cómo se llama? Se me perdió el de Trabajo.
Castillo. Castillo. Bueno, pero está perdido. No, No, pero- se le perdió a usted. No, Él está perdido. ¿Sabe qué pasa? Él piensa igual, como buen marxista que es, como marxista. Él piensa como piensa en Venezuela hoy. Él está extrañado porque no lo fueron a ver, no le pidieron una entrevista para explicarle que se iban a ir. Lo que pasa es que para que eso pase, Castillo, vas a tener que sacar una ley que los obligue a los empresarios cuando van a despedir gente a que primero pasen por el ministerio, porque no hay ninguna ley que los obligue. Para contarte. Para contarte. Y ves qué haces. Porque no, que tienen que ver a ver si lo podemos solucionar. Claro, saben cuál es el problema. El problema es que los países se manejan con presidentes serios que dan tranquilidad y que saben hacer negocios. Porque el mundo es todo un negocio. Entonces vos me decís, ¿y hoy en el mundo quién hace mejores negocios? Trump. No quiere decir que sea un buen tipo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el tipo cuando negocia por plata. Desde venderle armas a Ucrania, o no te las vendo, o no te las doy porque no las estaba cobrando, o me las paga Europa y yo te las doy. Era simple lo que hizo el tipo. Los negocios que hizo con Argentina, esa retención de plata que ahora ya está bajando el dólar, por lo tanto ahora ya ganó dinero, con ese swap que le llaman, que es un montón de plata que la tenés ahí, que la podés sacar cuando querés, pero no te la doy. ¿Cuánto querés? 2.000 millones, llévalo. ¿Entendés? Y vos vas ganando, porque ese dinero lo cambió por pesos argentinos. Se calcula que ya ganó un 30%. Porque todo el mundo dijo, ¿y cuándo la va a recuperar la plata? No, los gringos no son tarados. Bueno, Y menos haciendo negocio. hace negocio. Claro, el gobierno, Nosotros su gobierno disimulábamos. es un negocio. Él ve todo como un negocio. Claro. Desde el Miss Universo que tenía, creo que era la empresa como Miss Universo, que hacía negocio, a esto. O los clubes de golf, o los edificios donde lo único que pones es el nombre. Vos haces la obra, pero con mi nombre lo vendés más caro. Es lo que hace. ¿Está bien? No es un gil. Ahora, Castillo, con el presidente que tenemos, que cuando contesta no dice nada. Le preguntan por Cardama y viene un periodista que ya se empezaron a animar, ¿no? A puntearlo. Dice, bueno, pero el presidente del Banco República le dicen que tienen, que si cumple con los hitos le tienen que seguir pagando. Y sí, fue el contrato que se hizo, fue todo lo que dijo. O sea, que le estoy haciendo un juicio. No lo quiero, pero le tengo que seguir pagando si cumple con los famosos hitos. Y ahora parece que están esperando el informe de los dos marinos que están allá viendo que todo se haga. O sea, eso es lo primero que tenían que haber hecho. Antes de armar el lío, llamarlos de ayer y decirle, dame el informe. Pero vuelvo a UKG. UKG, donde Trump le haya dicho, vos andate a darle una mano a Milei y lo cruzás de frontera y le dan más barato. Porque no te da seguridad. La jurídica capaz que te la dan porque no se animan a hacer enchastres jurídicos acá. Pero es como que te vende una cosa para el pueblo y hacen otra. Pero el empresario está escuchando lo que dice el presidente. Y eso es lo que hace correr los capitales. Y lamentablemente, los capitales son los que generan empleo. Y el que lo tenía clarito era Mujica, ¿no? Que hay un video que lo vamos a traer, que está divino, que él está en contra del sistema del proletariado. Porque dice que lo único que trae es burocracia. ¿Está? Y que por eso prefiere el capitalismo. Ya lo dijo viejito, pero lo dijo. Sí. ¿Está? El hombre que estuvo en contra... Lo entendió. Sí, lo entendió tarde. El problema que hay acá, que parece que cuando vos te equivocás como un burro y después lo entendés, te felicitan y te llevan a presidente. Pero los que siempre pensaron lo mismo y dicen, este siempre pensó lo mismo, no. A ese no. Pero ese es más sabio que el burro que tuvo en el piso y que después subió. ¿No? Vio que, hablando de Orsi, vio que el presidente también al principio se quejó un poquito de las interpelaciones. Y pues dijo que era algo normal y que ahí sí iban a saber muchas cosas de las que se están hablando. Sí. Ahora, el Frente Amplio quejándose de las interpelaciones, ¿y no se acuerdan que hicieron una interpelación porque no llovía? ¿Eh? Yo, la verdad, no los entiendo. Pero pará, ¿vos querés saber burradas? ¿Quieren burradas? Mira. Sí. El cruce de Frati con Da Silva, el senador Da Silva, por un beneficio a los productores. Eso no es cierto. No se puede decir, le dijo Da Silva. El ministro reconoció un error al presentar uno de los artículos del presupuesto. En el Parlamento presentando el presupuesto. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que ha metido la pata más veces de las que podría meter en el tiempo que lo hizo, estuvo este lunes en la comisión del Senado que estudia el presupuesto. El jerarca defendió los pedidos y se mostró abierto a realizar algunos cambios o incorporar sugerencias, pero tuvo un cruce con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. El intercambio se produjo por un error de Frati
al presentar uno de los artículos, lo que irritó a Da Silva, que lo cuestionó y le pidió que se retractara, algo que ocurrió al final. O sea, que logró que se retractara. Sí. Porque lo que dijo era una bestialidad, y lo voy a decir. Destacamos, dice, el beneficio fiscal para contribuyentes del IMEVA. Hay un artículo del proyecto de ley de presupuesto que apunta a reducir costos de servicios profesionales y de consignatarios de ganado, así como promover inversiones estratégicas que mejoren la rentabilidad del sector, comenzó explicando Frati. El ministro señaló que los productores que tributan IMEVA ahora van a poder descontar en créditos fiscales el 40% de la inversión. Aquel pequeño o mediano productor que compre un tractor podrá descontar el 40%, dijo. Esto es absolutamente inédito, dijo el ministro. Nunca había ocurrido en el país desde que existe el IMEVA, dijo. Sin embargo, Da Silva le señaló que no era así. Eso no es lo que dice la ley. Es complicado que un ministro de Estado diga algo que le genere una expectativa al paisano que no va a ser así, expresó. Luego planteó que en ningún lado dice que un productor que aporte IMEVA, cuando compre un tractor de $100.000, que baratito, 100 lucas vale mucho más que eso, ¿no? Se le descuente en 40.000. Eso no es cierto, dice. No se puede repetir, no lo quiero tratar de otra cosa, pero eso no se puede decir. A su vez, mencionó que el descuento era del 40% de lo que tribute de IMEVA por la facturación, por lo que el monto era mucho menor. Voy a poner como ejemplo a un ganadero de Cerro Largo. Supongamos que el hombre vende 240 vacas de invernada por año. Como la vaca vale $1.000, factura $240.000. ¿Cuánto va a pagar el paisano vecino suyo que engorda la vaca a pasto natural? Va a pagar $4.800 de IMEVA. El 40% de los 4.800 son $1.920 que le ahorrarían, ¿no? No son los 40.000 que le costó el tractor para hacer el Azur. Entonces le pido por favor que se retracte de eso que dijo, de forma tal que la versión taquigráfica no se preste a confusiones. Al volver a tener la palabra, Frati reconoció el error. Y esta es la parte más linda. La respuesta fue mujicana, ¿no? No, y lo atribuyó a que había intentado ser rápido para no embarullar, dijo el tipo. Es lógico que se compra un tractor en 100.000, nadie va a devolverle 40.000, dice. Vos, pelotudo, lo dijiste 3 minutos antes, hasta que te aterrizó. ¿Sabe qué pasa, Frati? No es que no entienda, es un paisano vivo. Entonces grita para la tribuna, los que no, mirá qué bien, y cuando van y se dan cuenta que no le van a descontar las 40 lucas del tractor, que le dijeron que le iban a descontar si valía 100. Después quejate, pero te quejas solo. El hombre salió en la prensa aplaudiendo. Son todos mentirosos. Da pánico este tipo de gente. Yo la verdad que... un ministro. Casi todos los ministros son iguales. Eso es lo que más me preocupa. Si querés tengo algunos lindos. Bueno, pará que te lo voy a buscar porque están buenos. Pará. Este es lindo. Mirá, este es lindo. Este lo tengo hace tiempo, pero no lo quiero perder. El presidente del Banco de Seguros del Estado fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es, y él declaró que es un error administrativo. ¿Cómo la ves? Y entonces salió Graciela Bianchi y dijo, otra vez, ya es un problema endémico de la izquierda, parte esencial del resentimiento que padece. Porque es verdad, le ha pasado a varios de la izquierda, ¿no? O sea, acá pusieron en el documento oficial, dice... Que le gusta el cartoncito. De proyecto del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional 2012-2017, hay una sección entera que habla del director de políticas territoriales de la OPP firmado como licenciado Marcos Otegui. Otro que no la tiene, ¿no? O sea, es complicado esto. No, espere un poquito que estoy bárbaro. No, esto no me viene muy acá. No, esto no lo voy a hablar hoy. Esto no es de uruguayo, pero mire qué interesante, mientras mis compañeros se van armando de cosas. La Fuerza Aérea brasileña informó del costo que tuvo sustraer a la ex primera dama peruana de su país. Le costó a Brasil $70.000. Y vos decís, bueno, hubo un terremoto, una inundación, a la ex primera dama la salvaron. No, la primera dama la tenían que detener, había sido juzgada, procesada y tenía que ir detenida. Al marido lo mandaron preso, lo agarraron. Ella la sacaron los brasileños en un avión de la Fuerza Aérea brasileña con plata que paga en un país extranjero, ¿no? O sea, muchacho,
Ya esto es joda. Dice así, como respuesta a un pedido de informe, la Fuerza Aérea Brasileña notificó al Congreso el costo que tuvo extraer a Nadine Heredia, esposa del expresidente del Perú, Ollanta Humala, del Poder Judicial peruano, horas antes de que tuviese que cumplir una condena a 15 años de prisión bajo cargos de corrupción, muchos de ellos relacionados a la conocida Operación Lava Jato, involucrando sospechosos contratos con empresas brasileñas. Por eso la sacaron. El marido llamó y le dijo, Lula, sacámela a la muchacha, por lo menos. Te hice tal favor, y el hombre le cumplió el favor. La autorización para la misión provino directamente del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y fue formalizada por el ministro de Defensa José Múcio Monteiro Filho. Tras pedido de la propia Cancillería brasileña, se utilizó una aeronave Embraer, matrícula tanto que partió de Brasilia con destino. El viaje incluyó una escala técnica en Cuiabá y tuvo lugar entre el 15 y el 16 de abril. A bordo viajaban 6 militares, 3 pilotos, un mecánico, 2 auxiliares de cabina. ¿Pero ese avión aterrizó en Perú? Claro. La sacaron 15 horas cuando sabían que salía el dictamen, que la iban a ir a buscar. Pero el avión la aterrizó, la cargó y se fueron. Me extraña una operación como la que hacía la CIA antes. Tal cual. Sí, y si son hermanos y amigos, es como si fuera lo mismo. Vamos a estar peleando, ¿no? Sí. Es lamentable. Tengo los 5 artículos de la ley 18.596 que sería bueno que los televidentes lo conozcan, las fechas, etcétera, etcétera. El artículo 1 de la ley 18.596, la que siempre decimos que la dictadura empezó en el 68, ¿no? Ahí está, el artículo 1 dice, reconoces el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas en violación a los derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario en el periodo comprendido desde el 27 de junio del 73 al 28 de febrero del 85. Vamos bárbaro. Bien. Muy bien. Pues yo digo, arrancamos bárbaro. El primero pasa. Sí, no, el primero va muy bien, apoyado. Pero el 2 dice, se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político, destierro de la vida social, en el periodo comprendido desde el 13 de junio del 68 hasta el 26 de junio del 73, marcando por la aplicación sistemática de las medidas prontas de seguridad inspirado en el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional. Eso es falso. Por eso. Pero vamos a ver que si fuera bueno. Ahora tenemos casos similares. Sí. Acá matan gente, ¿está bien? Y no saben quién la mata. No. Yo no sé si no son del Estado. Digo, los barrios liberados, que no tenemos bandera uruguaya, que son territorios ajenos a la República, que hay varios ya, el problema es ese, ¿no? Siguen en aumento. Ahí matan gente. Claro, secuestran gente, la queman, te tiran los huesos. ¿Qué me están diciendo? Vio cómo empieza el artículo 2, ¿no? Se reconoce la responsabilidad, el Estado es responsable. Después, el 3 dice... Y eso es para cobrar. Seguro, reconoces el derecho a la reparación integral a todas aquellas personas que por acción u omisión del Estado se encuentren comprendidas en las definiciones de los artículos 4 y 5 de la presente ley. Dicha reparación deberá efectivizarse cuando correspondiere con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, que no sé qué, y garantía de no repetición. ¿Y cómo ahora una garantía de no repetición? Se te cae el Estado de Derecho y tenés repetición de vuelta. Y ahora leo los 4 y 5 porque acá hay una definición de las víctimas. Ahí está, ahí meten el paquete. El 4 dice, se consideran víctimas del terrorismo de Estado. Sí. Ya le encajamos el terrorismo de Estado, en la República Oriental del Uruguay y todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional desde el 27 de junio del 73 hasta el 28 de febrero del 85 por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos. Y después... El 5, hacen lo mismo, ¿no? El 1 con el 2,
y el 4 con el 5. El 5 dice: se considera víctimas de la actuación ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional desde el 13 de junio del 68 hasta el 26 de junio del 73 por motivos políticos, ideológicos y gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas, lo mismo, por parte de agentes del Estado, etcétera, etcétera. Y ahora disparo para el 11 y termino. Por eso necesitan procesar gente que sean del Estado o hayan pertenecido al Estado en esa época. Porque si vos no tenés un juicio que diga que fue hecho por un funcionario del Estado, militar, policía, yo qué sé, lo que quiera, no pueden cobrar. Está obligado. El artículo te lo pone. Entonces te va procesando gente. Pero ¿a quién tiene que...? No puedes procesar muertos, porque en el Uruguay no se pueden procesar los muertos. Claro. Si se murió, caducó. Mire, hay víctimas A, víctimas B, víctimas C. Las A pueden recibir una suma de 500.000 unidades indexadas, que significan hoy unos $87.000. Bien, las A. Ahí está. Las que siguen, las B, porque las califican además, ¿no? Las B, las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión de la acción de agente del Estado, hay 250.000, es decir, unos $43.500. La C, las víctimas que siendo niños o niñas hayan permanecido desaparecidas por más de 30 días recibirán la suma de 375.000 unidades indexadas, y ahí supera llega más o menos a los $60.000, ¿no? En este caso, cuando miembros de la señora integrante del MLN que tenían familia estando detenidas. Ahí está. El niño permanecía para que la mamá lo amamantara, etcétera, etcétera. Bueno, aparecen como hayan permanecido desaparecidas por más de 30 días acá. Y finalmente la D son 200 unidades indexadas, que son unos 28 o $29.000. Mire, yo quiero cambiarle el tema para que vean cómo está la educación en el Uruguay. Bueno. Facultad de Psicología. Pues existe. Sí. Existe la jodida, educación. Pero existe, porque puede ser buena o mala. Pero estamos en la mala suerte. Facultad de Psicología, aténtame, ¿qué tipo de facultad? Resolvió no realizar parciales del segundo semestre debido al contexto ansiógeno. Entiéndase que están ansiosos y preocupados, y eso los lleva a que no van a poder dar los parciales del segundo semestre. La medida que tomó el Consejo de Facultad de la Universidad de la República fue por dos razones de fuerza. Señala la resolución que comunicó la Casa de Estudios este miércoles en el marco del reclamo presupuestal. El Consejo dijo que no se realizarán las pruebas parciales correspondientes a la segunda mitad, bla, bla, debido al contexto ansiógeno. La resolución, dice, figura en la página web de Psicología, comienza indicando que en el marco del presente conflicto por la financiación y la dignificación del ODERAR no se dan las condiciones mínimas aceptables para realizar las pruebas parciales correspondientes a la segunda mitad del semestre. Yo puedo entender de que no las quieran hacer y resuelvan no hacerlo porque tuvieron muchos días de paro, pero que pongan como argumento que es un contexto ansiógeno es complicado, porque la ansiedad no te puede impedir. Pero ahora le han hecho unas entrevistas al decano de la facultad y dijo que no se preocuparan, que van a pasar con la nota que tenían hasta ese momento. Si tenían buena nota, pasaban. O sea, que de paso, entonces le pregunto a un periodista, bueno, pero ¿qué aprendieron del curso? No, algunos llegaron al 100%, o sea, que tenían buenos profesores. Otros no. Y quedó por ahí la pregunta. Entonces, esa es la educación. Aparte, si tenés un problema de ansiedad y sos psicólogo, no vayas a tener paciente, te vas a volver loco. Llegan todos los medios chiflados, la ansiedad tuya se te va a disparar a las nubes. No, pero además hay un hecho. Sí. Aquí la ansiedad está provocada por la discusión del presupuesto. Sí. Va a valer, por ejemplo, la situación familiar de los estudiantes cuya situación familiar les cause ansiedad o depresión. ¿La van a tener en cuenta en el futuro?
Claro, porque después pasa cualquier cosa. Mire, yo tengo ansiedad, tuve tal problema, mi papá enfermo, mi Es mamá... que puede haber casos atendibles. Claro, y sí. Mire, no he podido estudiar por... Usted no lo dé, el parcial. Va con la última nota que tenía. Tengo otra que es peor. Sí. Esta fue también de Frati. Sí, Déjame terminar con Frati. Bueno, bien, está ¿Cuál bien. tiene? No, Mándela, sí, una entrevista en Canal 5 justo a Botana también. Y aunque pasa con todos, ¿no? ¿Cómo los tutean? Vos, tal cosa, vos, tal otra. Y yo quiero contar una anécdota muy, muy breve, pero que creo que sería una buena enseñanza para los que tutean, ¿no? Los periodistas que tutean. En el caso del periodista. Seguro, claro. Que uno tiene que mantener una distancia con el que va a Claro. Nacional iba a jugar la final de la Copa del Mundo con el Nottingham Forest en el 81, entonces yo había entrado hace poco a Radio Sport y me mandan a cubrir ahí y a hacer notas. Bueno, claro, fíjense que hacía 6, 7 meses atrás estaba en la tribuna gritando los goles Nacional y ahí los tenía todos los... Entonces entrevisté a Rodolfo Rodríguez, a Espárrago y alguno más. Bueno, llegué a la radio, Juan José Bocio, que fue yo diría el mentor y el que me marcó el camino y el que me tomó para entrar a la radio, además, ¿no? Yo estaba escribiendo lo que iba a salir, más el audio, ¿no? Y entonces viene y me dice, Alfonso dice, muy buenas las notas, ¿eh? ¿No? Y entonces hace un movimiento y se da vuelta y dice, dígame, dice, ¿Espárrago es amigo suyo? ¿No? Y le digo, no, ¿por qué? Dice, porque usted lo tuteó. Claro, más en Dice, esas épocas. claro, y entonces me dice, le voy a dar un consejo. Nunca más tutea a un entrevistado. Claro, no, pero mire por qué. Dice, porque usted en algún momento va a tener que hablar mal de esa persona o va a tener que marcarle los errores y sus cosas, y si usted lo tiene, no es lo mismo. En mi caso, yo conozco a diputados que hoy tienen 40 y pico de años, que los conocí a los 14, a los 15, y yo les sigo diciendo diputados y senadores, me dicen, bueno, no jodan, no, dije no. Sí, podés equivocarte. Es así. Y termino con esta frase, Horacio, porque la verdad que estas cosas no sé cómo pueden ser escritas. Esto es de subrayado, sobre el tema de Arasatí, subrayado. ¿Sí? Dice... viene toda la noticia y dice, el Frente Amplio cuestionó esta obra desde el comienzo por tomar agua salada del Río de la Plata. Y en 3 meses de gobierno negoció con el consorcio privado otro contrato que sustituye la obra en San José por otra planta potabilizadora en la cuenca del Santa Lucía, donde ya está la toma de agua para la planta de aguas corrientes. Es un disparate. ¿De dónde salió esto de que... tomar agua salada? ¿Cómo puede hacer esa afirmación, tomar agua salada, y después ya está pronto pasándolo para el otro lado? Esto escribe, y todos los días uno encuentra noticias escritas de esta manera, con cosas que no son reales. Y bueno, en Montevideo Portal, los que escriben comentarios, sistemáticamente están poniendo qué le pasó hoy al principiante, pero sistemáticamente están poniendo. Son novatos. Sí, son política partidaria. Sí, pero todos fuimos novatos, ¿no? Claro, bueno, está pero en otras épocas. Tengo una de... No hay vocios ahora. De colonización. No hay vocios, claro. No hay vocios que corrijan. Licitación para María Dolores, dice. ¿Se acuerdan la compra de María Dolores el día del funeral del Pepe? 32 millones de dólares, ¿no? 32 y medio. Sí. Bueno, las vacas capaz que van para ahí ahora a pastorear, no, las turcas. No sé si llegan todavía. Sí, pues, bueno, pero... Viene muriendo por cantidad. Licitación, dice, para María Dolores. Colonización se equivocó en el llamado. Sí. Tuvo que darlo de baja y perdió la oportunidad de plantar cultivos de verano. Seguro, ahora tiene que esperar 6 meses. Y los de verano marchaste. Seguro, claro, pero ¿qué pasa con ese funcionario y con el presidente y con el directorio? Espere que le voy a contar. En el pliego el instituto le daba mayor valor de la oferta al que ofrecía menos dinero por las tierras cuando tendría que haber sido al revés. El senador colorado Pedro Bordaberry señaló el error garrafal en comisión.
Esta es otra de Frati y compañía, ¿no? Sí, claro. Ahí marcha el presidente de colonización, pero Frati queda pegadito, porque el hombre lo habrá propuesto, porque el presidente de colonización es propuesto por el ministro. El Instituto Nacional de Colonización cometió un error garrafal en la licitación que abrió para plantar 1000 hectáreas en la estancia María Dolores. Eso obligó a dar de baja el proceso y llevó a que se perdiera la oportunidad de llegar a los cultivos de verano. ¿Cuál fue el error? En el llamado le daba mayor valor al que ofrecía menos plata y no al que ofrecía más. Es un error gravísimo, es decir, cuando va a entregar tierra y le van a pagar por ello, hay que dársela al que más le va a pagar al instituto, no al que menos le va a pagar. Sin embargo, cuando elabora la licitación, que es pública, está en internet, yo entré hace un rato para ver si todavía estaba, comete un error muy grande, tan grande que en la cortita debemos estar hablando de un agujero que por el tiempo previsto del contrato sería como de $1 millón. Y después dicen que no hay plata, si la andamos regalando. Señaló el senador colorado Pedro Bordaberry y en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto según la versión taquigráfica a la que se dio el observador. El señalamiento de Bordaberry fue durante la comparecencia de delegación del Ministerio de Ganadería encabezado por Frati. Sin embargo, quien reconoció el error fue el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez, y dijo que ese error lo llevó a perder la oportunidad de llegar a plantar los cultivos de verano. Por Dios. Hubo un error en el pliego cuando se hizo el llamado. Hacer de nuevo el pliego llevaba todo un trámite burocrático. No es burocrático, es un trámite obligatorio y correcto. El burro son ustedes cuando hicieron el primero. Claro, Ya lo habíamos hecho fuera de fecha, por los tiempos agronómicos, para la siembra de las 1000 hectáreas, dijo en comisión. Les aclaro, se presentaron como 4 o 5 empresas, ¿no? todos de apellido de renombre campero. No eran ningunos peladitos los que se presentaron, sabían de eso. O sea que eso de que vamos a poner un montón de productores, todo cuento. Que para la leche, todo verdad. Dijo cuando pasaba por la caja a cobrar el mes y no trabajaba más ahí. Henry explicó que esas 1000 hectáreas son una parte donde van a estar instalados los tambos y sobre esa área siempre se hace una adecuación primero agrícola para luego hacer la instalación de pasturas. Era el objetivo que se iba a llevar adelante, pero como el pliego estaba mal, había que hacer la licitación nuevamente y los tiempos no daban para hacer una licitación de cultivo de verano. Por lo tanto, se resolvió bajar la licitación. La licitación la vamos a hacer ahora para cultivo de invierno y seguramente para un cultivo de segunda de verano. Colonización declaró desierta la licitación, pero en la resolución oficial no mencionó el error. La decisión, según el informe, se tomó porque detectaron inconsistencias en el pliego en el punto de la evaluación económica, seguro, y la gerencia del área de desarrollo consideró que los plazos para la realización de las medidas de manejo para la correcta instalación de los cultivos de verano se encontraban muy ajustados, lo que perjudicaría tanto al posible adjudicatario como a los manejos adecuados para el control de suelo y maleza. No hicieron mención directamente al error. Bordaberry utilizó este ejemplo para cuestionar al directorio de colonización y preguntó si hay alguna propuesta para robustecer o mejorar las fragilidades que el instituto ha exhibido. A la gente que comete esos errores, que hace un llamado público para entregar tierras y se las va a dar al que menos ofrece, no al que más, le estamos dando el manejo de $50 millones en el primer año y muchos millones más en los otros años, dijo el senador colorado. Pidario. Se pinchó el asado además, ¿no? Claro. El asado era para mostrar no sé si para mostrar el desastre de la licitación o para mostrar el cultivo. El cultivo floreciente. Floreciente, claro. Ahora Frati, no sé. No hay asado. No hay asado. Se salvó de pagar el asado. Seguro. No, pero seguramente era con alguna vaca que venía de Turquía que iba a pagar asado. Si llega. ¿Por ahí quedamos? Sí, estamos pasados. Perdón. Estamos en tiempo. Bueno, los dejamos, les agradecemos su atención. Yo el lunes y no voy a nos estar. veremos el próximo lunes. ¿Lo verán a usted? A usted. Porque yo creo que voy con el caballero. Voy a presentar queja formal, como pero voy con el caballero. Como hace un rato no sabía todavía. Yo hace un rato me enteré que iba el lunes, que salía el lunes. Eso me enteré. Pues entonces estaré solo con ustedes. Además ya lo dijo cuando empezó el programa, que iba a estar preparado y que iba a continuar. Sí, voy a continuar. Te para la clase ahora. Te sentás como hace don Eduardo Lu cuando hace los programas de acá. Ahora Eduardo lo está haciendo vía remota, porque está en Europa, en las Europas está.
Así que él hace eso, él da cátedra. Muy Y bien. hace lo mismo. Pues lo dicho, hasta el lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.